En este video vamos a aprender sobre algunos conceptos y comandos importantes de Python, que son utilizados en casi cualquier programa que usted quiera hacer. La mayoría de los lenguajes de programación utilizan conceptos y comandos similares a los que vamos a ver, así que lo que estamos aprendiendo será transferible a prácticamente cualquiera que sea el lenguaje de programación que usted y sus estudiantes utilicen en el futuro. Para practicar el primer comando que vamos a aprender, nos podemos dirigir a nuestro navegador donde tenemos abierto el website Trinket y creamos un nuevo Trinket en Python. Yo le voy a incrementar un poquito el font para que se vea mejor. El comando se llama print y como usted pudo quizá adivinar, es el comando que se utiliza para desplegar algo en la pantalla, ya sea el resultado de una expresión, un número o una cadena de caracteres alfanuméricos, lo que usted quiera. Por ejemplo, el programa más popular que uno escribe cuando está comenzando en cualquier lenguaje de programación es el llamado Hello World. Pues en Python, Hello World se crea con simplemente una línea de código. Listo. Ya el programa está completo, lo podemos correr y vemos su maravilloso resultado aquí a mano derecha. Las comillas antes y después de la frase Hello World indican que el programa de Python debe interpretar esa frase literalmente como la escribimos. Es por esto que a esa expresión se le llama un literal. Como acabamos de ver con el ejemplo de Hello World, hasta el programa más básico de cualquier lenguaje de programación requiere manejar algún tipo de datos. Los datos que más comúnmente manejamos en Python son dos tipos. Los de tipo numérico, como por ejemplo enteros o números reales, y los datos de tipo alfanumérico, que casi siempre son cadenas de caracteres o como lo llamamos en inglés un string. La frase Hello World es un ejemplo de un dato alfanumérico. Podemos utilizar print para imprimir cualquiera de los tipos de datos anteriormente mencionados. Por ejemplo, si incluimos una segunda instrucción que diga print 5, eso va a imprimir, si corremos ese programa, imprime el número 5. Si pedimos a print que nos imprima el resultado de una expresión como esta, él va a evaluar esa expresión e imprime su resultado. Podríamos imprimir un número real o podríamos imprimir una combinación de datos de tipo alfanumérico y un resultado de una operación entera. En este caso, esto es un literal alfanumérico. Esto sería una expresión que envuelve dos enteros. En este caso, esta es la manera en Python de representar 2 elevado a la 3. Así que el resultado de esta expresión sería nada más y nada menos que sancocho. Un concepto ultra importante en programación lo son las variables. Una variable es un nombre que representa un valor dentro de nuestro programa. Las variables se pueden utilizar en muchas operaciones importantes dentro de un programa. Como por ejemplo, la variable puede estar dentro de expresiones aritméticas y será interpretada como su valor. Pronto veremos un ejemplo de esto. También puedo asignarle nuevos valores a las variables a través del programa. En Python podemos utilizar casi cualquier nombre como nombre de variable. En esta línea que estoy escribiendo, le estoy asignando el valor de 4.5 a la variable a. A partir de ese momento, a menos que le asignemos un valor distinto, la variable a vale 4.5. Si imprimiéramos la variable a, vamos a obtener su valor, 4.5. Podemos incluir la variable a como parte de expresiones. Si trato de imprimir print a más 10, se imprime 4.5 más 10, 14.5. Si luego le asigno un valor distinto a la variable a y trato de imprimirla, vemos como el último resultado que se obtiene 8.2, que fue el último valor que adquirió la variable a. Otra cosa que puedo hacer es asignar el valor de esa variable
a otra. Por ejemplo, aquí le estoy asignando el valor de A a la variable B. Si imprimo B, obtengo nuevamente 8.2 porque ahora tanto la variable A como la B contienen 8.2. Puedo realizar también expresiones que envuelvan las variables. Por ejemplo, si B es igual a A más 10, entonces si imprimo el valor de B, obtengo 18.2. Voy a borrar este programa para mostrarles cómo las variables también pueden asumir valores de cadenas de caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, si asigno a la variable A el string hola y luego trato de imprimirlo, lo que obtengo es la palabra hola. Si asigno a la variable B el literal mundo e imprimo esa variable, obtengo hola del print A y mundo del print B. Si declaro una nueva variable y a esa le asigno A más B, la expresión de suma entre variables que tengan valores de tipo string se interpreta como que queremos crear un nuevo string que contenga los dos strings originales. Así que si imprimiéramos el contenido de la variable C, ahora obtendríamos hola mundo todo pegado. Por último, quiero mostrarles cómo recibir input del usuario a través del keyword y utilizar esos datos en el programa en Python. La instrucción que utilizamos en Python para permitir que el usuario haga input de datos por medio del keyword se llama input. Y requiere que entre paréntesis, justo después del input, especifiquemos un literal string que será el mensaje que le saldrá al usuario indicándole qué tipo de dato entrar. Por ejemplo, si quisiéramos un programa que le pide el nombre al usuario, pues podríamos poner un mensaje como escribe tu nombre entre comillas y dentro del paréntesis. Este comando hará que le salga en pantalla al usuario ese mensaje de escribe tu nombre y al usuario entrar el dato, ¿verdad? El nombre en el caso de este programa, ese dato va a ser asignado a la variable que yo coloque a mano izquierda del comando input. Por lo tanto, esta instrucción que acabo de escribir va a lograr pedirle el nombre al usuario. Cuando el usuario entre el nombre, va a asignarle ese nombre, ese string que entró al usuario, a la variable A. Si yo luego agarrara y imprimiera lo siguiente, print hola literal A, si yo corro ese programa, noten que en esta área donde está corriendo el programa me salió escribe tu nombre y este cuadro, que en inglés llamamos un prompt, es un indicador de que está esperando input de parte del usuario. Si yo escribo Rafael y doy enter, el programa continúa y procede a imprimir hola y el nuevo valor de la variable A, que resultó ser Rafael. Fue el valor que adquirió por medio del keyword provisto por el usuario. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido en este video, tanto la instrucción print como la instrucción input, el concepto de variables, para crear un programa que pida al usuario una temperatura en grados centígrados y la despliegue en grados Fahrenheit. Para ello, la primera instrucción de nuestro programa sería la de pedirle al usuario el valor en grados centígrados. Input entre temperatura en grados centígrados. Le asignamos lo que entre el usuario, digamos que se lo asignamos una variable que se llama temp C, porque temperatura en grados centígrados. Luego de que tenemos esa temperatura en la variable C, podríamos utilizarla dentro de una expresión que nos permita calcular cuánto es la temperatura en grados Fahrenheit. Una expresión como esta.
Luego de esa expresión tendríamos en la variable tempf el valor de la temperatura en grados Fahrenheit. Si luego de esta instrucción imprimimos el valor de la variable tempf precedido por un mensaje, la temperatura en grados Fahrenheit, seguido del valor de la variable, deberíamos tener un programa que pide la temperatura en grados centígrados, calcula la temperatura en Fahrenheit y la imprime. Sin embargo, al correr, digamos que yo pongo 25 como mi dato, obtengo un error y se debe a lo siguiente. Cuando pedimos valores por medio de input, el valor que se entra se interpreta como si fuese un string. Es decir, el valor que tendría tempc luego de que yo he ingresado 25 es 25 pero expresado como si fuese un literal string. Y sucede que una variable cuyo valor es un literal string no puede ser utilizada en una expresión con otros valores que son numéricos. Así que tengo que forzar a que ese valor de tipo string se interprete como un valor de tipo numérico. Para ello puedo utilizar la siguiente función. Al incluir esto dentro de mi programa, lo que estoy diciendo es que el valor que contenga la variable tempc, que es un string, sea interpretado como un número. Float es otra manera como se le llama a los reales en programación. Es decir, queremos interpretar ese string como un valor real y entonces utilizarlo dentro de esta expresión. Ya con eso el programa debería funcionar. Vamos a probarlo. Lo corro, me pide la temperatura en grados centígrados, voy a entrar 25 y ahora me da correctamente el valor de la temperatura en grados Fahrenheit 77, temperatura de salón.